La aurora apenas comenzaba a teñir el horizonte con sus tonos anaranjados cuando Moisés despertó. Había algo en el aire, una sensación de urgencia que lo hizo levantarse más temprano de lo habitual. Sus pasos firmes y decididos, tan imponentes como el monte Sinaí, lo condujeron a la cima del monte Nebo. Allí sintió el viento suave, como un susurro divino acariciando su rostro, y supo que el fin de su jornada estaba cercano. Mientras sus ojos contemplaban la vastedad de la tierra prometida, Moisés se dejó envolver por una miríada de recuerdos. Cada montaña y valle parecían contar historias de su liderazgo, de las pruebas enfrentadas y de las victorias conquistadas. Recordaba las plagas en Egipto, la travesía milagrosa por el Mar Rojo y las leyes sagradas recibidas en el Sinaí. Su corazón estaba pesado, pero también pleno de una serenidad desconocida. El sol comenzó a subir, bañando el paisaje con una luz dorada que parecía imbuida de promesas divinas. Moisés sabía que algo grandioso lo aguardaba. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones y sentía que estaba a punto de experimentar algo extraordinario. ¿Qué tiene Dios reservado para mí?, se preguntó, mientras cada fibra de su ser vibraba en anticipación. En ese momento una voz suave y poderosa ecoó en su corazón, llamándolo por su nombre. Moisés sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Será este el último llamado?, ponderó, sus ojos fijando el horizonte con una mezcla de temor y esperanza. Sabía que la próxima etapa de su jornada espiritual estaba a punto de revelarse y su corazón latía más rápido con la expectativa. Esa mañana sería diferente a todas las demás. Moisés estaba a punto de tener un encuentro singular, una experiencia que trascendería todo lo que había vivido. ¿Qué desea Dios mostrarme ahora?, se preguntaba, mientras el viento susurraba secretos antiguos. Poco sabía él que al mediodía, bajo el sol ardiente, su conexión con lo divino se volvería más profunda y reveladora. Cuando el sol alcanzó su cenit, derramando una luz dorada sobre el paisaje, Moisés estaba en el apogeo de su meditación. El calor era intenso, pero apenas lo sentía, inmerso en una sensación de paz profunda. De repente la voz divina ecoó nuevamente, con una claridad que hizo vibrar su corazón. «Moisés», llamó Dios, con una ternura que envolvía cada palabra, como si cada sílaba estuviera cargada de siglos de compasión y amor. Moisés levantó los ojos al cielo, sintiendo una presencia palpable a su alrededor. Era como si el propio aire estuviera impregnado de la presencia divina. «Sube al monte y mira hacia el norte, sur, este y oeste», ordenó la voz, suave y poderosa. Con una reverencia que le era característica, Moisés comenzó a ascender el monte Nebo, sus pasos firmes, pero su corazón ligero. Al alcanzar la cima, se detuvo, maravillado con la visión que se desplegaba ante sus ojos. Desde allí, podía ver las colinas verdes y los valles fértiles de la tierra prometida. Cada detalle parecía vibrar con vida propia, como si la tierra estuviera susurrando secretos antiguos. Cada dirección cuenta una historia, pensó Moisés, absorbiendo la grandeza del momento. Se volvió hacia el norte, donde las montañas se alzaban majestuosas, simbolizando los desafíos superados. Al sur, los desiertos se extendían como memorias de las pruebas pasadas. El este traía consigo la promesa de un nuevo amanecer, mientras que el oeste era un recordatorio de las batallas que aún estaban por venir. Cada mirada cargaba una ironía dolorosa. La tierra que tanto había soñado pisar sería solo una visión distante. Moisés sintió una mezcla de emociones. Había orgullo por el camino recorrido, pero también una melancolía por la realización de que no entraría en la tierra prometida a su pueblo. ¿Qué tiene Dios reservado para mí en este momento de despedida?, reflexionó, mientras sus ojos se perdían en el horizonte lleno de misterios. La tarde comenzaba a dar lugar al crepúsculo, y Moisés sentía la presencia divina a su lado como un amigo silencioso.
Sabía que este encuentro era un preludio de algo aún mayor, un último regalo divino antes del fin de su jornada. «Y ahora, Señor, ¿cuál es el próximo paso?», preguntó Moisés en su corazón, ansioso por entender el desenlace de su destino, mientras descendía del monte para encontrar a su pueblo una última vez. En la cima del monte Nebo, Moisés miró hacia el horizonte y vio una tierra de promesas y sueños realizados. El escenario que se desplegaba frente a él era de una belleza deslumbrante, casi surreal. Las colinas verdes y los valles fértiles se extendían como un tapiz de esmeraldas y rubíes, cada detalle brillando bajo la luz dorada del sol. Era la tierra prometida, un símbolo de esperanza y perseverancia, un destino que había anhelado durante 40 años de liderazgo. Mientras Moisés observaba, cada elemento del paisaje parecía contar una historia. Las montañas al norte hablaban de las batallas vencidas y de los desafíos superados. Los desiertos al sur recordaban las pruebas y dificultades enfrentadas. Las llanuras al este prometían un nuevo comienzo, mientras que los ríos, serpenteando hacia el oeste, simbolizaban la vida fluyendo, incesante y llena de posibilidades. La visión era a la vez una bendición y una ironía cruel. Moisés, el líder incansable que había guiado a su pueblo a través del desierto, no cruzaría el Jordán para pisar la tierra que había sido prometida. Sus ojos absorbían cada detalle con una intensidad que solo la sabiduría de los años podía proporcionar. «Todo esto, pero no para mí», pensó con una mezcla de orgullo y melancolía. La tierra parecía al alcance de sus manos y, sin embargo, eternamente distante. Cada árbol, cada colina era una metáfora viva de la jornada de Moisés. Los olivos se mecían suavemente al viento, personificando la paz y la prosperidad que su pueblo encontraría. Las sombras de las montañas dibujaban imágenes de luchas y sacrificios, recordándole que la jornada fue tanto sobre el camino como sobre el destino. Moisés cerró los ojos por un momento, dejando que el sonido del viento y los murmullos de la tierra llenaran sus sentidos. Podía casi escuchar las risas y los cantos de su pueblo, los sueños susurrados en las noches frías del desierto. Todo estaba allí, en un silencio elocuente que hablaba más que 1000 palabras. ¿Qué significaba este último vislumbre de la tierra prometida para él? Era un enigma que estaba a punto de desentrañar. La tarde comenzaba a caer y las sombras se alargaban, trayendo una nueva quietud. Moisés sabía que su tiempo se estaba agotando. Con una última mirada al horizonte, se preparó para descender del monte Nebo. Cada paso era una despedida silenciosa, un adiós cargado de promesas no cumplidas. Pero había aún un último deber que cumplir, una última bendición que dar. ¿Qué más desea Dios que haga antes del final?, se preguntó Moisés mientras se dirigía hacia su pueblo, listo para hablarles una última vez. Cuando la tarde comenzó a desvanecerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y púrpura, Moisés descendió del monte Nebo con un propósito claro. Sus pasos, aunque lentos, eran firmes, guiados por una fuerza interior inquebrantable. Al llegar al campamento vio al pueblo de Israel reunido, aguardando ansiosamente sus palabras. El crepúsculo lanzaba sombras largas y danzantes, como si la propia naturaleza estuviera en sintonía con la solemnidad del momento. Con la voz resonante y llena de emoción, Moisés llamó a los líderes de las tribus cerca de sí. «Escuchen, hijos de Israel», comenzó, su voz ecoando como un trueno suave a través de la llanura. Había una melodía en sus palabras, una cadencia que capturaba la atención de todos. Moisés comenzó a bendecir a cada tribu individualmente, sus palabras escogidas con cuidado, cargadas de metáforas y presagios. Para Judá habló de coraje y liderazgo, comparando la tribu a un león majestuoso, listo para enfrentar cualquier desafío. A José le prometió prosperidad y fertilidad, usando imágenes de campos vastos y ríos caudalosos que nutrían la tierra.
Cada bendición era una simbiosis perfecta de inspiración divina y sabiduría humana, reflejando el futuro brillante y las dificultades que el pueblo enfrentaría. Moisés usó metáforas ricas para transmitir sus mensajes. Comparó a Benjamín con un lobo voraz, feroz en la batalla pero protector de los suyos. A Zabulón prometió riqueza de los mares, personificando el océano con su generosidad inagotable. Cada palabra tenía peso y significado, una promesa envuelta en simbolismo. Las expresiones en los rostros de los israelitas variaban de esperanza a reverencia. Moisés podía ver la fe renovada en sus ojos, la fuerza que necesitarían para la jornada por delante. Pero en el fondo de sus propios ojos había una tristeza silenciosa. Sabía que esas palabras serían las últimas para el pueblo que había amado y guiado por tanto tiempo. Con el sol poniéndose en el horizonte, lanzando una luz dorada sobre la congregación, Moisés terminó sus bendiciones. Respiró hondo, sintiendo el peso de los años y las responsabilidades finalmente comenzando a disiparse. Había una sensación de conclusión, pero también de una nueva jornada a punto de comenzar. ¿Qué más está por venir?, reflexionó él, mirando los rostros que tanto significaban para él. El campamento estaba envuelto en una calma reverente cuando Moisés se alejó. Sus pensamientos ahora enfocados en el último desafío que enfrentaría esa noche. Sabía que había una tarea divina más por cumplir antes de poder descansar. Con una última mirada a su pueblo, comenzó a caminar hacia el monte Nebo nuevamente, cada paso resonando con la incertidumbre y la expectativa de lo que lo aguardaba. Cuando la noche finalmente descendió, trayendo consigo un manto de estrellas brillantes, Moisés sintió una calma profunda. La luna iluminaba el camino de regreso al monte Nebo y cada paso parecía guiado por una mano invisible. El cielo estrellado parecía una tapicería de promesas divinas, cada estrella parpadeando como si estuviera susurrando secretos celestiales. En la cima del monte, Moisés se detuvo, respirando el aire fresco de la noche. El silencio era absoluto, casi reverente, como si el propio universo estuviera aguardando el próximo movimiento. «Ha llegado la hora», murmuró para sí mismo, sintiendo una paz serena inundar su corazón. Sabía que su jornada terrenal estaba al fin, pero la eternidad se abría ante él. Mientras miraba la vastedad de la tierra prometida una última vez, Moisés sintió que el tiempo y el espacio se doblaban sobre sí mismos. Estaba consciente de cada momento de su vida, de cada decisión tomada, de cada desafío enfrentado. Cada memoria era una estrella en el firmamento de su mente, brillando con una intensidad que solo la sabiduría de los años puede proporcionar. Moisés se sentó en una roca, cerrando los ojos y dejando que los sonidos suaves de la noche envolvieran sus sentidos. El canto distante de un pájaro nocturno, el susurro de las hojas al viento, el murmullo casi imperceptible de las estrellas. Todo esto componía una sinfonía de despedida, un adiós silencioso al mundo que conocía. Mientras la noche avanzaba, Moisés sintió una presencia a su lado, una fuerza que reconocía como la mano de Dios. No había miedo, solo una aceptación tranquila. Estaba listo para el próximo capítulo, para cruzar la barrera entre lo finito y lo infinito. El momento era solemne, sagrado, una transición que había esperado toda su vida. Lentamente Moisés abrió los ojos y se levantó. Sabía que estaba en la presencia del Divino, que la próxima etapa de su jornada estaba a punto de comenzar. Con una última mirada a la tierra prometida, se sintió envuelto en una luz suave, casi etérea. ¿Qué viene después de este momento?, pensó, sintiendo una mezcla de curiosidad y serenidad. Mientras la luz se intensificaba, sintió su cuerpo volverse ligero, casi flotando. Cada célula de su ser parecía vibrar con una energía nueva, una promesa de renacimiento y continuidad. Estaba listo para cruzar el velo de la mortalidad, para encontrar el destino que Dios había preparado para él. Y así, en el silencio sagrado de esa noche estrellada,
Moisés dio su último suspiro terrenal mientras la luz divina lo envolvía completamente, preparándolo para la eternidad que lo aguardaba. Queridos hermanos y hermanas, al reflexionar sobre las últimas 24 horas de Moisés, encontramos una jornada de fe, obediencia y una profunda conexión con Dios que todos nosotros podemos aplicar en nuestras propias vidas. Cada momento descrito nos muestra cómo, incluso ante los mayores desafíos y las más duras pruebas, Moisés mantuvo su confianza en el Señor y siguió su llamado con valentía y determinación. Así como Moisés sintió un llamado especial en su corazón esa mañana, todos nosotros somos llamados por Dios a cumplir un propósito mayor. A veces ese llamado puede parecer aterrador o incluso inalcanzable, pero recuerden, Dios nunca nos da una misión sin capacitarnos para cumplirla. Cuando sintamos ese llamado ardiente en nuestro corazón, debemos responder con fe, sabiendo que Él estará con nosotros en cada paso. Moisés tuvo un encuentro profundo y personal con Dios en el Monte Nebo. Este encuentro nos recuerda la importancia de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas diarias. Puede que no subamos montañas físicas, pero a través de la oración, la lectura de la Biblia y la adoración, podemos encontrarnos con Dios y escuchar su voz. Es en ese lugar de intimidad que recibimos dirección y fuerza para continuar nuestra jornada. La visión que Moisés tuvo de la tierra prometida nos enseña sobre la importancia de mantener nuestros ojos fijos en las promesas de Dios. Aunque no podamos ver el cumplimiento inmediato de sus promesas, debemos confiar en que Él es fiel. Muchas veces, Dios nos da vislumbres del futuro para animarnos a continuar, recordándonos que nuestras luchas no son en vano y que hay un propósito mayor en todo. Al bendecir al pueblo de Israel, Moisés nos muestra el poder de las palabras y las bendiciones. Debemos ser canales de bendición en la vida de las personas a nuestro alrededor, usando nuestras palabras para animar, fortalecer y edificar. Moisés sabía que sus palabras tenían poder y que, incluso sin entrar en la tierra prometida, podía preparar a su pueblo para el futuro. Finalmente, en su paso, Moisés nos enseña sobre la importancia de confiar plenamente en Dios hasta el último momento. Nos recuerda que nuestra vida terrenal es solo una parte de nuestra jornada eterna. Debemos vivir cada día con la certeza de que, cuando nuestro tiempo aquí termine, estaremos con el Señor en la eternidad. Amados, que podamos seguir el ejemplo de Moisés, viviendo con fe, buscando la presencia de Dios, confiando en sus promesas, bendiciendo a los demás y manteniendo nuestra esperanza en la vida eterna. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más reflexiones como esta. Deja tu comentario abajo, compartiendo cómo la historia de Moisés inspira tu caminar con Dios. Que Dios los bendiga a todos.